Recuerdo ese día con mucha claridad, aunque solo tenía 5 años. Mi nombre es Jenny, y ese fue el día en que mi vida cambió para siempre. Papá se había ido de viaje de negocios, dejándonos solos a mamá y a mí en nuestra casa suburbana. Estaba jugando con mis muñecas en la sala de estar cuando sonó el timbre. Mamá corrió a abrir la puerta, y su rostro se iluminó al ver quién estaba allí. Jenny, cariño, ve a tu cuarto a jugar, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Hice lo que me dijo, pero la curiosidad me venció. Asomándome por la esquina, vi a un hombre alto al que no reconocí. Mamá estaba echando ropa en una maleta con desesperación, moviéndose más rápido de lo que la había visto hacerlo nunca. Me quedé congelada mientras ella cerraba la maleta y se dirigía a la puerta. Mami, ¿a dónde vas?, pregunté, confundida y asustada. Tengo que irme por un tiempo, cariño, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Sé una niña buena para papá, ¿de acuerdo? Y así, sin más, se fue. No hubo un abrazo, ni un beso de despedida. Solo el sonido de un motor de coche arrancando y desapareciendo en la distancia. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, esperando que volviera. Pero no lo hizo. De repente, la casa se sentía más grande y vacía que nunca. A medida que caía la noche, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté encender las luces, pero era demasiado baja para alcanzar los interruptores. La oscuridad se cerraba a mi alrededor y empecé a llorar. Mami, papi, grité una y otra vez, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron, pero tenía hambre y sed. La oscuridad parecía viva, llena de monstruos esperando para atraparme. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, acurrucada en una esquina, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. Nuestra vecina, la señora Johnson, estaba hablando con alguien. He estado escuchando a un niño llorar durante días, dijo. Estoy preocupada de que algo haya pasado. La puerta se abrió de golpe y, de repente, la casa estaba llena de gente, policías, vecinos y finalmente, mi papá. Jen, gritó, levantándome en sus brazos. Oh, Dios, Jenny, lo siento tanto. Me aferré a él, sollozando de alivio. Por encima de su hombro, vi a un policía sosteniendo un papel. Señor Anderson, dijo gravemente el policía, creo que debería leer esto. Papá me bajó con cuidado y tomó la nota. Mientras la leía, su rostro se desmoronó. De repente parecía más viejo, como si hubiera envejecido años en solo unos momentos. Se ha ido, susurró. Linda se ha ido. Nos dejó. Las siguientes semanas fueron una confusión. Papá tomó un tiempo libre en el trabajo para quedarse conmigo, y tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una señora agradable que papá dijo que era psicóloga infantil. Jenny ha pasado por una experiencia traumática, explicó la psicóloga a papá. Es normal que tenga algunos miedos y ansiedades después de lo que ocurrió. Y vaya si tenía miedos. No podía dormir sin una luz encendida. La oscuridad me aterraba, y me entraba el pánico cada vez que papá tenía que irse, temiendo que no volviera tampoco. El miedo nunca desapareció del todo. Se convirtió en parte de mí, tanto como mi cabello castaño o mis ojos verdes. Jenny Anderson, la niña a la que su madre dejó. La niña que le tenía miedo a la oscuridad. La niña siempre preocupada por ser abandonada. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida se estabilizó en una nueva normalidad. Papá y yo nos convertimos en un equipo de dos, aprendiendo a navegar por este nuevo mundo sin mamá. Él aprendió a trenzar mi cabello, al principio lo hacía muy mal, pero mejoró con la práctica, y yo aprendí a hacer su café justo como le gustaba. Pero todo cambió el día que papá conoció a Ellen. Tenía 7 años cuando papá me la presentó. Ellen tenía unos ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir instantáneamente a gusto.
En las semanas siguientes, Ellen se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas. No intentó reemplazar a mi mamá, algo que aprecié más de lo que podía expresar. En lugar de eso, encontró su propio espacio en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablar con ella por teléfono. Creo que ya es hora, Ellen, ¿te mudarías con nosotros? Ellen se mudó una semana después. No intentó ser mi madre, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudaba con la tarea, trenzaba mi cabello mucho mejor que papá y siempre se aseguraba de que hubiera una luz de noche en mi habitación. Con el paso de los años, nuestras vidas cambiaron de otras maneras también. La empresa de papá despegó y de repente nos mudamos a una casa nueva en un barrio lujoso. Tuve mi propia habitación con un armario vestidor y vistas a la piscina del jardín. Pero algunas cosas no cambiaron. Seguía durmiendo con una luz de noche y seguía preocupándome cada vez que papá se iba de viaje de negocios. A veces, tarde en la noche, sorprendía a papá mirando fotos antiguas de mamá. Mi 10º cumpleaños empezó como cualquier otro día. Me desperté con el olor a panqueques, la tradición especial de cumpleaños de Ellen para mí. Papá estaba en casa y habíamos planeado una pequeña fiesta más tarde. Todo parecía perfecto. Entonces sonó el timbre. Cuando entré en la sala, me quedé paralizada. Allí, de pie, más mayor pero inconfundible, estaba mi madre. Y junto a ella había una niña pequeña, de unos 5 años, abrazando un oso de peluche y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Linda», dijo papá con la voz tensa. «¿Qué haces aquí?» Mamá respiró hondo. «Tom, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero», señaló a la niña a su lado. «Esta es Emma. Ella es tu hija». El silencio llenó la habitación. Sentí como si no pudiera respirar. El rostro de papá pasó por una serie de emociones, sorpresa, ira, incredulidad y luego algo más. «Mi hija», repitió. Mamá asintió. Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía entonces, te lo juro. Tom, he cometido tantos errores. No te pido que me perdones, pero Emma. Ella merece conocer a su padre. Miré cómo papá se arrodillaba hasta la altura de la niña. Hola, Emma, dijo suavemente. Yo, soy tu papá. Emma lo miró tímidamente. Hola, susurró. Mientras papá hablaba con Emma, noté a Ellen de pie en el umbral, con el rostro pálido. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Quise seguirla, pero me sentí pegada al suelo. Las siguientes horas fueron una confusión de conversaciones de adultos, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de darle sentido a todo. Esa noche, papá vino a hablar conmigo. Jenny, dijo, sentándose al borde de mi cama. Sé que es mucho para asimilar. Tu madre ha cometido grandes errores. Pero Emma es inocente en todo esto. Es tu hermana. He decidido darle a tu mamá otra oportunidad. Por el bien de Emma. Al día siguiente, vi desde mi ventana cómo Ellen empacaba su coche. Me vio mirándola, con lágrimas en los ojos. Me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo como si una parte de mí se fuera con ella. Mamá y Emma se mudaron ese mismo día. Emma tomó la habitación de invitados, y mamá ocupó su antiguo lugar en la habitación de papá. Se sentía mal, como si estuviera borrando los últimos 5 años, como si nunca hubieran pasado. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá había regresado, pero no fue la reunión familiar feliz que habría soñado cuando era más joven. Se desvivía por Emma, dándole toda su atención y afecto, pero conmigo siempre había una distancia, una incomodidad que nunca desaparecía del todo. En cuanto a Emma, bueno, solo era una niña.
No pidió nacer en medio de este caos, y traté de no resentirla, pero era difícil, sobre todo al ver lo fácilmente que encajaba en la vida de mamá y papá de una manera en la que yo nunca parecía lograrlo. Para cuando cumplí 18 años, estaba más que lista para irme a la universidad. Había decidido estudiar zoología. Los animales siempre me resultaron más fáciles de entender que las personas. No juzgaban, no tenían emociones complicadas ni historias familiares desordenadas. Simplemente eran. El día en que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy tan orgulloso de ti, Jenny, dijo. Vas a hacer cosas grandiosas. Mamá me dio una palmada torpe en el hombro. Buena suerte, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Emma, que ya tenía 13 años, rodó los ojos. Por fin tendré mi propia habitación, murmuró. Fingí no escucharla, concentrándome en el cálido abrazo de papá. La universidad fue una liberación. Por primera vez, estaba lejos de la tensión en casa, del recordatorio constante de mi complicada situación familiar. Me volqué en mis estudios, encontrando consuelo en el mundo de los animales y la naturaleza. Pero, aunque me iba bien académicamente, socialmente luchaba. Años de sentirme como una extraña en mi propia familia habían dejado cicatrices. Era callada, reservada, siempre temerosa de acercarme demasiado a la gente. ¿Y si me dejaban, cómo lo había hecho mamá? ¿Y si me reemplazaban, como Emma parecía haber hecho? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico de la universidad. Voluntariaba allí en mi tiempo libre, cuidando a los animales. Había una llama particularmente gruñona llamada Larry, que se convirtió en mi favorita. No le gustaba mucha gente, pero parecía tolerarme. Los años en la universidad pasaron volando, y antes de darme cuenta, me estaba graduando. Mientras estaba de pie con mi toga y birrete, diploma en mano, escaneé la multitud. Papá estaba allí, sonriendo con orgullo. Mamá y Emma también estaban, aplaudiendo educadamente. Felicidades, Jenny, dijo mamá con rigidez. Tu padre y yo hemos estado hablando y, bueno, creemos que ya es hora de que comiences a buscar tu propio lugar. ¿Sabes? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que la contradijera, pero él solo apartó la mirada, con una expresión dolida. Claro, dije, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto. Empezaré a buscar de inmediato. Los días posteriores a mi graduación fueron tensos. Estaba de vuelta en mi casa de la infancia, pero se sentía de todo menos acogedora. Papá trataba de hacerme sentir cómoda, pero mamá y Emma dejaban claro que era una invitada no deseada. Jenny, ¿ya has comenzado a buscar trabajo?, preguntaba mamá durante el desayuno, con un tono falsamente dulce. Sabes, es importante empezar a moverse pronto. Emma se unía, sí, y tal vez también podrías encontrar tu propio lugar. Ya se siente un poco apretado por aquí. Las noches eran las más difíciles. Aún necesitaba una luz de noche para dormir, un hecho que no pasó desapercibido para Emma. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, irrumpió en mi habitación. En serio, se burló, señalando mi luz de noche. Tienes 22 años y todavía necesitas eso. No me extraña que no tengas amigos. Sentí como mis mejillas se encendían de vergüenza. Déjame en paz, Emma, murmuré. Pero Emma no había terminado. Al día siguiente, durante la cena, lo mencionó de nuevo, esta vez frente a todos. Hey, mamá, papá, dijo, con una voz cargada de falsa preocupación. ¿No creen que Jenny debería ver a un terapeuta o algo así? Digo, es una adulta que le tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad? Sentí como algo se rompía dentro de mí. Años de dolor y rabia contenida salieron a la superficie. ¿Quieres saber por qué soy así, Emma?, dije, con la voz temblorosa.
Es porque cuando tenía 5 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una niña? La mesa se quedó en silencio. Papá bajó la mirada a su plato, su rostro una máscara de culpa y dolor. Los ojos de mamá se agrandaron por la sorpresa y luego rápidamente se llenaron de lágrimas. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá, su voz subiendo dramáticamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He intentado tanto enmendar las cosas, ser una familia de nuevo, y así me lo agradeces. Mientras mamá seguía con su arrebato de lágrimas y Emma sonreía triunfante, me di cuenta de algo. No podía seguir viviendo allí. Ese no era mi hogar, y esas personas no eran mi familia. No realmente. Desde ese día, me lancé a la búsqueda de empleo con renovado vigor. Finalmente, una luz de esperanza, tenía una entrevista en un pequeño centro de rehabilitación de fauna silvestre. No era glamoroso, pero era un comienzo. Salí de la casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista. Pero cuando llegué al centro de rehabilitación, encontré una nota apresuradamente escrita en la puerta: entrevistas canceladas por circunstancias imprevistas. Pedimos disculpas por los inconvenientes. Decepcionada, regresé a casa antes de lo previsto. Al abrir la puerta de entrada, escuché voces provenientes de la sala, mamá y Emma, profundamente sumidas en conversación. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando oí mi nombre. Si Jenny no estuviera aquí en absoluto, decía Emma, quiero decir, no es justo que reciba el dinero de papá. Ni siquiera es realmente parte de esta familia. Lo sé, cariño, respondió mamá, con voz tranquilizadora. Pero tenemos que ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil convencer a tu padre de cambiar su testamento. Solo necesitamos seguir presionándola para que se vaya. Me quedé helada. Querían que me fuera, no solo de la casa, sino de la familia por completo. Y querían mi herencia también. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cama, mi mente corría a toda velocidad. ¿Qué debía hacer? ¿Debería contarle a papá? Pero, ¿me creería por encima de mamá y Emma? Después de todo, él había perdonado a mamá por abandonarnos. Las amaba. Quizá tomaría su lado. Mi primera señal de suerte llegó cuando vi un anuncio de trabajo para el zoológico de la ciudad. Buscaban un zoólogo para ayudar con su programa de rehabilitación de fauna. No era una posición glamorosa, pero era exactamente para lo que me había preparado. Envié mi solicitud de inmediato y, para mi sorpresa y deleite, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me planté frente a la entrada principal del zoológico, respirando hondo para calmar mis nervios. La entrevista fue mejor de lo que podría haber esperado. La jefa de los zoólogos, la doctora Martínez, parecía impresionada por mi conocimiento y mi pasión. «Tienes el puesto, Jenny», dijo con una cálida sonrisa. «Bienvenida al equipo». Estuve a punto de llorar de alivio. Finalmente, algo estaba saliendo bien. Trabajar en el zoológico fue todo lo que había esperado y más. Pasaba mis días cuidando animales heridos, educando a los visitantes sobre la conservación e incluso asistía en proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño apartamento, que pude alquilar con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, empecé a participar en foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Fue allí donde conocí a Jack. Jack era de la misma ciudad, compartía mi amor por los animales y tenía un sentido del humor que me hacía reír incluso en mis días más duros. Empezamos a chatear regularmente, compartiendo historias sobre nuestro día y discutiendo todo, desde los últimos esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Jack sugirió que intercambiáramos fotos. Con manos temblorosas, le envié una foto reciente de mí en el zoológico. Él respondió con una foto suya. Tenía unos ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón se acelerara. Pero,
Por mucho que disfrutara nuestras conversaciones, la idea de conocerlo en persona, o incluso admitir mis sentimientos crecientes, me aterraba. ¿Y si me rechazaba una vez que me conociera de verdad? ¿Y si se iba, como mamá lo había hecho? Por esa época, también comencé a intercambiar mensajes con Lily, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con traumas de infancia. Ella entendía mis miedos de una manera que nadie más había hecho antes. ¿Sabes qué me ayuda?, escribió Lily un día. Escribo correos electrónicos a las personas con las que no puedo hablar en la vida real. Expreso todo lo que siento, todas las cosas que desearía poder decir, pero no los envío. Simplemente los guardo como borradores. Es realmente catártico. Siguiendo el consejo de Lily, comencé a escribir correos electrónicos a papá. En ellos, le contaba todo, sobre cómo había escuchado la conversación entre mamá y Emma, sobre lo herida que me sentía porque él no parecía notarme ya, sobre cómo me sentía una extraña en mi propia familia. También empecé a escribirle a Jack. En esos correos, me permitía ser vulnerable de una manera que no podía hacer en nuestras charlas. Jack, escribí, creo que me estoy enamorando de ti. Pero tengo miedo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí. Tengo miedo de volver a ser herida. Esos correos, también, se quedaban sin enviar, mis sentimientos guardados de forma segura en la carpeta de borradores. Papá llamaba ocasionalmente, su voz una mezcla de preocupación y confusión. Jenny, cariño, decía, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos. Cada vez, inventaba una excusa. Lo siento, papá, tengo un gran proyecto en el trabajo, o, no me siento bien esta semana. Tal vez la próxima vez. Era un sábado por la tarde cualquiera. Estaba en el centro comercial, comprando algunas cosas esenciales, cuando escuché una voz familiar llamando mi nombre. Jenny, ¿eres tú? Me di la vuelta, y allí estaba Ellen, mi antigua madrastra. Se veía mayor, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. Antes de darme cuenta, nos estábamos abrazando, años de separación desapareciendo en un instante. Fue entonces cuando noté al niño pequeño de pie junto a ella, mirándonos con curiosidad. Este es mi sobrino, Mac, explicó Ellen, revolviendo el cabello del niño con cariño. Lo estoy criando ahora. Mi hermana, ella falleció el año pasado. Durante el café, Ellen me puso al día sobre su vida después de que ella y papá se separaron. Había estado sola hasta que la muerte de su hermana dejó a Mac a su cargo. Empezamos a vernos con regularidad después de eso, a veces solo nosotras dos, a veces con Mac. Un día, Ellen me llamó con urgencia y me pidió que cuidara a Mac esa noche. Cuando Mac llegó a mi apartamento, mochila en mano, le dije que podía jugar videojuegos si terminaba su tarea. Mientras preparaba la cena, lo oí teclear en mi laptop en la sala de estar. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espaguetis, encontré a Mac con una expresión de culpabilidad, su rostro pálido. Jenny, dijo, con la voz temblorosa, hice algo malo. Tenía curiosidad y, vi estos correos en tu carpeta de borradores, y los envié. Todos ellos. Lo siento mucho. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Esos correos, mis pensamientos privados, mis sentimientos más profundos, enviados al mundo. A papá. A Jack. Sentí como si no pudiera respirar. Esa noche, después de que Max se fue, me acosté en la cama, con la mente a toda velocidad. ¿Qué pensaría papá? ¿Y Jack? Oh, Dios, Jack. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Era de Jack, pero no pude reunir el valor para leerlo. ¿Y si estaba disgustado por mis sentimientos? ¿Y si nunca quería volver a hablar conmigo? Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas, imaginando todos los peores escenarios posibles. Unos días después, mi teléfono sonó. Jenny, dijo, su voz seria, necesitamos hablar,
¿puedes encontrarte conmigo en la cafetería cerca de tu antigua escuela? Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en la pequeña cafetería. Se veía cansado, su rostro marcado por líneas que no había notado antes. Recibí tus correos, dijo en voz baja. Jenny, no tenía idea de que te sentías así, sobre tu madre, sobre Emma, sobre todo. No pude mirarlo a los ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo. Jenny, mírame, dijo papá, su voz suave pero firme. Levanté la mirada, sorprendida al ver lágrimas en sus ojos. Te amo más que a nada en este mundo. Lo siento tanto por haberte hecho sentir que no eras importante para mí. Eso nunca fue, nunca ha sido, mi intención. Hablamos durante horas, de verdad hablamos, de una manera que no lo habíamos hecho en años. Hablamos de la vuelta de mamá, de Emma, de cómo me había sentido apartada y olvidada. Papá escuchaba, de verdad escuchaba, y de vez en cuando se limpiaba una lágrima. Finalmente, se levantó. Necesito algo de tiempo para procesar todo esto, dijo. Pero, Jenny, vamos a solucionarlo. Tú y yo. Te lo prometo. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué sucedería ahora? Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello, porque mi teléfono volvió a sonar. Era Jack. Jenny, dijo, su voz cálida, recibí tu correo y, siento lo mismo. He tenido miedo de decirlo, pero me gustas mucho, ¿te gustaría tomar un café? Mi corazón dio un vuelco. Sí, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Me encantaría. Al día siguiente, me encontré con Jack en una pequeña cafetería. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa amable que me puso a gusto de inmediato. Hablamos durante horas, sobre nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros pasados. Por primera vez en años, me sentí realmente vista y comprendida. Mientras caían las hojas de otoño, una mañana mi teléfono volvió a sonar. Era papá. Jenny, dijo, con una voz cálida pero con algo más que no podía identificar. Me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí. Había algo en su tono que me hizo aceptar. El día de Acción de Gracias llegó, y me encontraba en la puerta de la casa de mi infancia, con el corazón acelerado. Jaque se había ofrecido a acompañarme para apoyarme, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jenny, qué bueno que viniste, dijo. Emma, recostada en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, viniste, murmuró. Papá salió de la cocina, envolviéndome en un cálido abrazo. Me alegra que estés aquí, cariño, susurró. Mientras nos sentábamos a cenar, la tensión en la habitación era palpable. Mamá y Emma intercambiaban miradas, sus sonrisas tensas y artificiales. Papá, sin embargo, parecía sorprendentemente calmado. Justo cuando mamá comenzaba a servir el pavó, papá carraspeó. Antes de comenzar, hay algo que necesitamos discutir. Se inclinó junto a su silla y sacó una carpeta gruesa de manila. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Linda, Emma, dijo papá, sacando documentos y poniéndolos sobre la mesa. He sabido desde hace tiempo que algo no estaba bien, así que hice algunas investigaciones. Levantó un extracto bancario primero. Descubrí retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice, cantidades bastante considerables, de hecho. El rostro de mamá palideció. Emma de repente encontró su plato muy interesante. Luego, continuó papá, sacando otro documento, contraté a un investigador privado, Linda. Me proporcionó pruebas fotográficas de tus encuentros con cierto caballero en el Hotel Rosewood. Mamá ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Tom, puedo explicarlo, comenzó, pero papá no había terminado. Sacó un último documento, su mano temblando ligeramente.
Y finalmente, hice una prueba de ADN. Emma no es mi hija biológica. El silencio llenó la habitación. El teléfono de Emma cayó al suelo. Mamá parecía a punto de desmayarse. Ya he hablado con mi abogado, dijo papá, con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Linda, voy a pedir el divorcio. Y me temo que tendré que pedirles a ti y a Emma que abandonen esta casa. Mamá encontró su voz, la ira reemplazando el shock. No puedes hacer esto, te quitaré todo lo que tienes. La expresión de papá se endureció. De hecho, Linda, no lo harás. Si intentas reclamar cualquier propiedad, contrademandaré y exigiré la devolución de todo el dinero que has tomado, más lo que he gastado criando a Emma. Mi abogado me asegura que tengo un caso muy sólido. Las lágrimas rodaron por el rostro de mamá al darse cuenta de la realidad de la situación. Emma se quedó sentada en silencio, su mundo desmoronándose a su alrededor. En los días siguientes, mamá y Emma se mudaron. Papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, más fuerte que nunca. Tuvimos cenas semanales, largas conversaciones, e incluso comenzamos a planear un viaje por carretera padre e hija. Un día, mientras tomábamos café, papá mencionó a Ellen con cautela. He estado pensando mucho en el pasado, dijo. En los errores que cometí. Me puse en contacto con Ellen para disculparme. Hemos estado tomando café, hablando de todo. Sonreí, genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso, papá. Ellen es una mujer increíble. En cuanto a mí, las cosas con Jack iban mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Era paciente, amable, y entendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso había comenzado a trabajar en mis problemas en